Bueno, 1, 2, 3, probando, sonido 1, 2, 3. A ver si me escuchan, por favor. Me lo pudieran poner aquí en el chat. Correcto, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. 11:30 de la mañana, directamente transmitiendo desde Ciudad de México con un cordial saludo para todos ustedes. Vamos a dar un minutito nada más en lo que se incorpora la demás gente. Déjenme poner aquí el chat porque no los veo. Ahora sí ya los veo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a dar unos segunditos nada más en los que se incorporan más miembros. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Pues vemos que si se escucha. Correcto, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Déjenme poner mi cámara. ¿Quieren ver mi cámara? A ver dónde está la cámara. Porque nada más veo el micrófono. Ahí está la cámara. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro último webinar del año, cortesía de nuestros amigos de lanomina.com.mx. Y pues el tema de moda es el aguinaldo. El aguinaldo porque ya a partir de hoy comienza a correr la fecha límite. Ya nos vamos a encontrar con poco tiempo para poder realizar esta tan esperada prestación por parte de los trabajadores al amparo de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues buenos días, muy bienvenidos sean todos ustedes. Aquí checando que todo se encuentre en orden. Bueno, muchachos, pues el aguinaldo. El aguinaldo es una prestación netamente decembrina. Y pues como somos un país de costumbres, un país también muy religioso, pues esta costumbre de entregarle a nuestros trabajadores una gratificación se recoge a partir de esta costumbre de tiempos anteriores a la revolución, cuando los grandes hacendados procuraban obsequiar a sus trabajadores, a sus súbditos. Estamos hablando de época de la colonia. Entonces, estos grandes hacendados le daban a la gente que trabajaba con ellos un presente. Casi siempre eran viandas, era comida, para que ellos las compartieran con motivo de la época decembrina, que se celebra el 25 de diciembre, muchachos. México, siendo un país netamente católico, se recoge esa costumbre religiosa y se plasma como un logro de la lucha de los trabajadores a partir de la lucha revolucionaria. Y en la Ley del Trabajo se recoge esta costumbre para premiar a los trabajadores a fin de año con una cantidad extra con la cual se le permita a él sufragar estos gastos extraordinarios por motivos de estas fechas decembrinas. O sea, se entiende el motivo por el cual la prestación se estableció para que fuera otorgada en la época de fin de año, en las fiestas navideñas. Entonces, muchachos, el artículo 87
de la Ley Federal del Trabajo. Pongan su pregunta aquí en el chat. Acabo de recibir la notificación. Maritere o Maricruz, alcancé a ver. Ponga su pregunta acá en el chat, por favor, y inmediatamente la contestamos. Pues fíjate lo que dice el artículo 87, que está muy pequeño, mas sin embargo causa muchas inquietudes por parte de las personas que deben de cumplir con esta obligación, que son los patrones. Dice el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo: los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre. Aquí encontramos pues entonces la primera característica que tiene el aguinaldo, que debe de pagarse a más tardar el 19 de diciembre. Ahorita lo voy a comentar, María Elena. Muy bien. Ahorita vamos a comentar eso. Equivalente a 15 días de salario por lo menos. Entonces, la primera restricción es que la fecha límite de pago del aguinaldo es el próximo 19 de diciembre, que para este año 2017, el día 19 va a ser el martes. El martes 19 va a ser el último día para que cumplamos con el aguinaldo. Y luego dice equivalente a 15 días de salario por lo menos. O sea, esa es la cantidad mínima, 15 días de salario. Entonces ya ves cómo hay ciertos patrones por ahí que nos dicen que le paguemos al trabajador cuando lo contratamos. Le dice, págale 2,000 pesos a la semana. Y luego nos dicen que sean netos. Oye, patrón, pues fíjate que para efectos del aguinaldo, a mí me vas a tener que obligar a realizar un cálculo de una manera inversa, porque tú me dices que le pague al trabajador 2,000 pesos por semana. Entonces yo no puedo dividir 2,000 entre 7. O sea, tú me dices que esos 2,000 pesos ya son después de deducciones. Entonces me obligas a hacer el cálculo de manera inversa para ver cuál sería el impuesto correspondiente a ese ingreso y las cuotas del Seguro Social. Ahora, sabemos también que las cuotas del Seguro Social tienen un mecanismo de cálculo especial para cada una de las ramas de seguro. Entonces, pues, no es tan sencillo. Número 2. Al hacer el cálculo inverso y a nosotros tener que calcular el impuesto correspondiente al salario del trabajador, pues hay, en el caso del aguinaldo, se manejan exenciones a las cuales nos permite la ley del impuesto a la renta. Y qué tristeza que la autoridad fiscal, en este caso el SAT y también el Seguro Social, para el manejo de estas exenciones de impuesto y de no integración al salario, nos están pidiendo a nosotros los noministas que utilicemos la nueva unidad de medida y actualización. Nueva, porque ya a partir del año pasado comenzó a utilizarse. Lo que pasa es que el año pasado la UMA, unidad de medida y actualización, tenía el mismo valor del salario mínimo, por eso pues no hicimos muchos aspavientos. El problema fue a partir de este 2017, en el cual tuvimos 2 UMAs. ¿Se acuerdan? La UMA va a modificarse cada año a partir del 1 de febrero y tendrá una vigencia hasta el 31 de enero del siguiente año. Entonces eso nos ocasionó un primer problema en la elaboración de nuestras nóminas, puesto que para el cálculo de algunas prestaciones, para el manejo de las exenciones, pues el SAT, pues ya hasta por allá del mes de marzo más o menos fue cuando estableció el uso de la UMA. Muchachos, es de una manera indebida utilizar la UMA, pero pues la autoridad ya nos fijó esa postura, pues ni modo. ¿Por qué considero que es indebido utilizar la UMA para efectos de salarios? Pues porque nosotros le pagamos al trabajador por la prestación de sus servicios personales subordinados, le pagamos un salario, no le pagamos UMAs. Y se supone que la UMA
se iba a desligar del uso del salario mínimo para ciertos establecimientos de cosas que no tuvieran que ver con el salario. Y en el caso de nosotros los noministas, nosotros pagamos salarios, las exenciones a las prestaciones deberían de ser con base en el salario, puesto que pagamos salarios, no pagamos UMA. Entonces, no debería de mezclarse el uso de la UMA con el uso de los salarios, con el pago de salarios. Más sin embargo, la autoridad, tanto el SAT como el Seguro Social, no decir del Infonavit, que esos tipos están peor, ellos están utilizando la UMA y pues nos obligaron a los noministas a utilizar la UMA. En el caso que nos ocupa actualmente en el pago del aguinaldo, pues tendremos que usar como exención de una manera indebida la UMA. Pero pues, ni hablar. Si el SAT así lo determinó, pues ¿qué podemos hacer? Agachar la cabeza, refunfuñar, pues es lo único que nos queda a nosotros los noministas, porque no es posible exentar una prestación que es eminentemente de salario, exentarla con el uso de la UMA. Bueno, entonces, derivé un poquito porque, pues, te digo que hay esos patrones que nos dicen también que a los trabajadores les paguemos un salario neto y nos obligan a hacer el cálculo inverso. Y el cálculo inverso, pues, involucra en el manejo del salario, pues, utilizar en algunas prestaciones, exentarlos con el uso de la UMA, y en el caso de la rama, sobre todo específicamente la rama de enfermedades y maternidad, para el cálculo de cuotas obrero patronales del Seguro Social, también hay un rubro que utiliza el salario mínimo. Indebidamente el Seguro Social dijo que usáramos la UMA. Imagínate que, por ejemplo, para otorgar la despensa, nos dice el Seguro Social que el tope de no integración es el 40% de una UMA. No. Están de a tiro políticos los señores del Seguro Social y los señores del SAT. No son técnicos, nunca han hecho una nómina y no saben que utilizamos dinero en efectivo para el pago de salarios, pero en fin. Bueno, entonces, si nuestro patrón nos dice que paguemos a un trabajador 2,000 pesos a la semana, pues tenemos que hacer el cálculo inverso para entonces determinar cuál sería el salario bruto correspondiente a esos 2,000 pesos. Entonces, dependiendo tus prestaciones, dependiendo tu prima de riesgo de trabajo, pues es el cálculo de la cuota patronal, es cierto, pero en el caso de la cuota obrera, pues sí hay esos pequeños detallitos de utilizar la UMA cuando debemos utilizar el salario mínimo. Entonces, a la hora de calcular el salario bruto, es cuando le decimos al patrón, mira patrón, fíjate que sobre este salario bruto es que debemos de pagar el aguinaldo al trabajador, no sobre un salario neto. Entonces, tú al tú de una manera indebida convenir con el trabajador cuando lo contratas, que le vas a pagar 2,000 netos, a nosotros noministas nos obligas a hacer el cálculo inverso. Y cuando vamos a calcular el aguinaldo, pues entonces tenemos que obtener ese salario bruto, porque con base en ese salario bruto lo multiplicamos por los 15 días que nos indica el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Pues por eso, hagamos valer nuestra chamba, muchachos, somos noministas, entonces debemos de hacerle entender a nuestro patrón que muchas prestaciones se pagan con base en el salario bruto, el salario antes de deducciones al trabajador. Entonces, salario bruto menos deducciones es el salario neto. Entonces, cada vez que un patrón me sale con eso de querer pagar un salario neto, yo le digo, ¿sabe qué, patrón? No haga eso. Eso es responsabilidad del trabajador. El trabajador sabe que debe de pagar impuestos y que debe pagar su parte de las cuotas de seguro social. Entonces, usted arréglese con el trabajador para pagarle un salario diario y se calcule las retenciones correspondientes de impuesto y de seguro social, y a él obtendrá como pago su salario neto. Pero en la medida que hagamos esta educación a los patrones, pues a nosotros los noministas nos facilitarán la vida. Aquí lo estoy viendo. Está la única pregunta de María Elena y ahorita la vamos a contestar. Gracias, Estefan. Continúa diciéndonos el artículo 87.
Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuera este. De esto, pues nos da una interpretación, una aplicación en el sentido de que los trabajadores, al momento en que se llegue la fecha de pago del aguinaldo, que es el 19 de diciembre, independientemente de que estuvieran laborando o no, eso quiere decir que aquellos que hubiesen causado baja en el transcurso del año, no hay la obligación de ellos de regresar en diciembre a cobrar la parte correspondiente de su aguinaldo, sino que por el contrario, esa es la única excepción a la regla de pago del aguinaldo en diciembre, dado que si el trabajador, por el simple hecho de estar prestando sus servicios, ya se está ganando su pago proporcional del aguinaldo, si él causa baja en el transcurso del año, tiene derecho al pago proporcional, tal y como lo dice este segundo párrafo del artículo 87. Conforme al tiempo que hubieran trabajado. Eso quiere decir, muchachos, que si algún trabajador no laboró en algunos días del año, pues tendremos todo el derecho de realizar el cálculo de manera proporcional. Entonces, si el trabajador no laboró por algunos motivos que estén señalados en la ley, como ese, los ausentismos, veamos, revisemos el artículo 42 de la Ley del Trabajo que nos habla de las causas de suspensión de la relación de trabajo. Nos dice la fracción primera que en caso de enfermedad que no sea del trabajo, la relación de trabajo se suspende. Al suspenderse la relación de trabajo, el patrón no tiene la obligación de pagar salarios, pues porque el trabajador no presta sus servicios derivados de esa enfermedad, no de trabajo. Entonces, al suspenderse la relación de trabajo, pues no corren los días, no corren la antigüedad del trabajador. Entonces, se cumple lo que dice este segundo párrafo, conforme al tiempo que hubiesen trabajado. Si no trabajaron el año completo, debido a ausentismos, debido a que ingresaron a laborar en el transcurso del año, debido a que tuvieron incapacidades por enfermedad general, las vamos a catalogar así en motivo de que el Seguro Social les extiende esos certificados. Entonces, tendremos la posibilidad de realizar el cálculo de manera proporcional. ¿Cuál sería el salario base de pago? Y aquí contesto la pregunta de María Elena. Como lo dice el artículo 87, se pagará en 15 días de salario. Pero también conocemos en la Ley del Trabajo que existen diversos tipos de salario. El salario que se pacta en nuestros contratos de trabajo, que conocemos como el salario diario nominal. Este es otro motivo como para decir al patrón, oye patrón, pues es que en el contrato de trabajo no podemos establecer, no es conveniente establecer el pago de un salario neto en forma semanal, por ejemplo, esos 2,000 pesos semanales. Pues ya le vamos explicando al patrón que pues muchas prestaciones se pagan en función al salario diario nominal. Sí, porque el trabajador va a percibir un salario diario por los días laborados y ese va a ser su pago de salario por el periodo. Entonces, para el aguinaldo, utilizamos como salario base de pago principalmente el salario diario nominal. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que no tienen un salario fijo, que únicamente tienen un salario variable? ¿Cuáles serían esos trabajadores que únicamente tienen un salario variable? En función a lo que trabajan es lo que perciben. Por ejemplo, lo que nos mencionaba María Elena, trabajadores que únicamente perciben comisiones.
vendedores, cobradores, que en función a lo que cobran, lo que entra a la empresa por cobranza o por ventas, se les paga un determinado porcentaje, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos de trabajadores de base variable? Sí tendríamos que sacar un promedio desde el mes de enero hasta la fecha. Ay, me enviaron un like aquí. Ay, qué bonito se ve. Oigan, también en el caso de aquellos trabajadores de base variable que hubiesen entrado en el transcurso del año, entonces el promedio, pues obviamente no va a ser de enero a la fecha, sino sería a partir de su fecha de ingreso hasta el mes en el cual se les va a pagar el aguinaldo, que es en el mes de diciembre. Ejemplo, tienes un trabajador. A ver, Stephanie, usted entró a trabajar conmigo en la empresa, entró el año pasado, 2016, es trabajadora de base variable, únicamente percibe comisiones. Entonces, como usted laboró todo el año desde enero a la fecha, por lo tanto voy a sacar un promedio de sus comisiones, voy a sacar todos los pagos que se le hicieron hasta el mes de diciembre y voy a sacar el promedio diario para poder multiplicarlo por los 15 días correspondientes de aguinaldo. Claro, si usted tuvo, Stephanie, faltas, incapacidades por enfermedad general, cualquier otro tipo de ausentismos, a lo mejor un permiso sin goce de salario, que tiene el mismo tratamiento del ausentismo, entonces yo le voy a poder calcular el aguinaldo en forma proporcional a los días trabajados, tal y como lo establece el artículo 87. El tercer tipo de trabajadores que podemos tener en nuestras empresas son los trabajadores de base mixta. ¿Cuáles son esos trabajadores de base mixta? Son aquellos trabajadores a los cuales pactamos el pago de un salario base. También hay muchos vendedores a los cuales sus patrones le dicen que le dan un sueldo de garantía, por ejemplo, y le establecen, por decir una cantidad, el salario mínimo. Le dicen al vendedor, te voy a pagar un salario base, un salario que se pudiera ser el salario mínimo, 83.66 a partir de hoy. Entonces, ese va a ser tu salario fijo, tu salario de garantía. Más vas a obtener porcentajes de pagos sobre comisiones, sobre las ventas que tú realices. Entonces, al tener un salario base y al tener un salario variable, se convierte el trabajador en un salario de base mixto. Entonces, fijo más variable va a ser un trabajador mixto. Y entonces, si el trabajador es de base mixta, muchachos, con la pena, pero el aguinaldo se calcula sobre el salario diario nominal. La única excepción es con los trabajadores, pero que sean netamente variables, que no tengan un salario diario nominal. Si tenemos salario establecido, un salario base, un salario de garantía, salario base más variable, el trabajador es mixto, por lo tanto su aguinaldo se calcula sobre el salario base. Ni hablar. Entonces, tenemos el trabajador de base fija, el aguinaldo se calcula sobre su salario diario nominal. El trabajador de base variable, sí hay que sacar el promedio de enero a la fecha. Y el trabajador de base mixta se le calcula de igual manera con la base de su salario diario nominal. En la práctica, muchachos, en la práctica hemos visto que algunos patrones prefieren también promediar. Lo pueden hacer. La ley del trabajo no se los impide. Acuérdense, muchachos, que aquellas prestaciones que tú entregues al trabajador en exceso, la autoridad no te lo va a objetar. Entonces, si tú, cuando llegue el inspector del trabajo a revisar, a ver, enséñame tus papeles de trabajo para el pago del aguinaldo. Y tú le dices, mira, tengo trabajadores de base mixta. Y para calcular el aguinaldo, yo hice un promedio. ¿Sabes qué? El inspector te va a decir, es bronca tuya, patrón.
porque lo mínimo, el cálculo mínimo que tú debieras de hacer para los trabajadores de base mixta es 15 días de su salario base. Tú lo promediaste, es un beneficio para el trabajador, el inspector te va a poner palomita, una estrellita de este es un buen patrón que gusta de apapachar a sus trabajadores. Adelante, lo pueden hacer, muchachos, sin ningún problema. Pero lo legal, lo estrictamente legal, de acuerdo a lo que dice el artículo 87, Ley del Trabajo, se paga sobre el salario diario nominal. ¿De acuerdo? Aquí tenemos muchas controversias, muchachos, porque yo les voy a dar mi opinión en el sentido de revisar el contexto de la Ley Federal del Trabajo. La costumbre se hace ley. En el caso de México, el aguinaldo así fue. Se recogió una costumbre ancestral y se plasmó en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si como te acabo de platicar que el aguinaldo es una prestación eminentemente decembrina porque era para que aquellos patrones obsequiaran a sus trabajadores para disfrutar en la cena navideña, para mí, mi opinión muy personal es que el aguinaldo debe pagarse a partir de hoy hasta el 19 de diciembre. En esta semana hemos tenido controversias en diversos foros en mi página web, aunque estuvo 2-3 días caída en mi página web, pero por ahí ya he leído algunas preguntas acerca del aguinaldo, pero en el Twitter, en mi Facebook, ahí al final te voy a dar mis datos, algunos foros del Facebook que son muy activos, pues tenemos la controversia porque acaba de pasar el Buen Fin. El Buen Fin fue en la quincena de noviembre. Coincidió con el fin de semana del 20 de noviembre. Fue 17, 18, 19 y 20, ¿verdad? Entonces muchos patrones me preguntaban, licenciado, ¿puedo adelantar el aguinaldo para que los trabajadores aprovechen las ofertas del Buen Fin? Entonces, mi respuesta fue en el sentido de que no. ¿Por qué? Porque el aguinaldo es una prestación decembrina, no es para pagarse en un mes distinto. Entonces muchos me rebatían, me decían, pues es que la Ley del Trabajo dice antes del 20 de diciembre. Y si yo lo pago el 19 de noviembre, en el fin de semana del Buen Fin, si yo lo pago el 19 de noviembre, pues estoy cumpliendo, ¿no? Porque lo estoy pagando antes del 20. Digo, pues sí, pues si ese es tu criterio, pues adelante, ¿no? Aquí el problema es que ¿cómo se lo vas a explicar al inspector del trabajo? O sea, ¿qué vas a utilizar de argumento? El propio artículo 87, porque dice antes del 20, y para ti antes del 20 es cualquier fecha. Entonces, eso quiere decir que desde el 1 de enero hasta el 19 de diciembre tengo para pagar el aguinaldo. Vea que no. La única excepción es para aquellos trabajadores que causan baja. O sea, si un trabajador renuncia o lo despides o se jubila o se pensiona en el mes de agosto, bueno, pues en ese mes le pagas la parte proporcional del aguinaldo. Esa es la única excepción. Pero me he encontrado algunos patrones que semana tras semana pagan la parte proporcional del aguinaldo. Y se escudan bajo discúlpeme, pero es pobre criterio, ¿no? Pobre criterio porque nada más se basan con que la Ley Federal del Trabajo dice que antes del 20 de diciembre y que eso no les impide pagar el aguinaldo durante todo el año. Pero por eso te digo, hay que revisar todo el contexto que involucra la prestación. Y si la prestación se recoge de una costumbre y la costumbre era para la cena de Navidad, entonces en la Ley del Trabajo se dice, bueno, sí, siempre y cuando la pagues antes del 20. Entonces, para mí, muchachos,
para mí, con base en ese análisis integral de los antecedentes de la prestación y por qué se puso así, incluso en la exposición de motivos. Cuando una ley se promulga, muchachos, trae un análisis, un estudio de por qué se va a implantar, en el caso de la ley del trabajo, por qué se va a implantar esa prestación en favor de los trabajadores. En este caso, el aguinaldo. Entonces, o sea, hay que hacer el análisis integral y no únicamente someterte a la pura lectura literal del artículo 87. Entonces, mi opinión es que el aguinaldo se paga a partir del día 1 hasta el 19 de diciembre, únicamente. Entonces, en el caso de estos patrones que adelantaron su aguinaldo para que el trabajador se lo gastara en el Buen Fin, va a suceder que en diciembre no se va a cumplir la esencia de la prestación. Entonces, ¿cuál es la esencia de la prestación? Pues que el trabajador tenga ese dinerito extra para hacer frente a esos gastos navideños, para esa convivencia familiar que debe tener. Esa es la esencia de la prestación. Si tú lo pagaste en el Buen Fin, discúlpame, pero ese fue un regalo, no fue el aguinaldo. Pero pues cada quien le mide el agua a los camotes, como dice mi abuelita, y sabe si se arriesga o no. Entonces, cuando menos mis clientes, la gente que se acerca conmigo a pagar su asesoría, me dice, licenciado, ¿cuándo debo pagar el aguinaldo? En diciembre. Tienes a partir del día de hoy, del día 1 al 19, para pagarlo. Se complicó un poquito también por el hecho de que ya ven que se incrementaron los salarios mínimos. Entonces muchos dijeron, bueno, ¿por qué la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no lo incrementó a partir de hoy? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos avisó antes? ¿Por qué nos avisó antes? Y entonces muchos que ya tenían listos sus cálculos para el pago del aguinaldo, pues ahora lo tienen que modificar. Porque si tienes trabajador de salario mínimo, entonces si tú vas a pagar el aguinaldo como debe de ser en el mes de diciembre, pues eso implica un recálculo. Ese recálculo tiene que ser con base en el nuevo salario mínimo. Entonces por eso es bonita el área de nóminas. O sea, a mí me encanta, porque a pesar de que es un área legalmente estática, digamos que la última reforma fue en el 2012, del 2012 para acá, pues sí hubo otra modificación a la Ley Federal del Trabajo, pero hablando en términos procesales. Ya ven que van a desaparecer las juntas de conciliación, ahora van a ser juntas de aveniencia, juntas de mediación. Para el caso es lo mismo, muchachos, si no te pones de acuerdo, pues el juicio sigo. ¿Por qué no empezaron este año? Porque no hay lana, es el último año de sexenio y no hay lana, no hay presupuesto para estas cosas. Pero ahí está la reforma, habrá que revisar. Entonces, muchachos, con el aumento al salario mínimo a partir de hoy, entonces si tú tienes trabajadores, déjame ver si puedo hacer anotaciones aquí, que no he visto si tenemos la forma de hacer anotaciones. Steffi, ¿tenemos forma? O sea, ¿puedo aquí rayar la lámina? Aquí en este espacio blanco, ¿puedo hacer anotaciones? No veo la opción. Crear encuestas, hacer preguntas, compartir archivos, pero no veo como para hacer anotaciones. ¿Se puede o no se puede? Quería hacer aquí un ejercicio. Bueno, pues ni hablar. Entonces, si tú tienes trabajadores que al día de hoy perciben menos del salario mínimo general, que son 83.66, entonces hay que ajustarlos a esta cantidad. Me preguntaba ayer un patrón, oiga, licenciado, yo tengo ahorita trabajadores que perciben 85 pesos, ayer 30 de noviembre, perciben 85 pesos,
No es el mínimo, ¿no? Porque el mínimo antes era 80,04. Entonces, oiga, tengo trabajadores que ganan 85 pesos diarios. ¿A ellos tengo que ajustarlos? La respuesta es sí. Nadie puede percibir menos de 83,66, que es el salario mínimo al día de hoy. Entonces, si tienes ahorita cualquier trabajador que percibe menos, hay que ajustarlo. Pues pónganse abusados. Entonces, si ya tenías calculado el aguinaldo para pagarlo, como debe de ser en el mes de diciembre, de trabajadores que percibían menos de 83,66, pues habrá que hacer el recálculo, pues, ni hablar. Me dice el patrón, pues eso implica que voy a tener que pagar un poco más. Pues sí, ni hablar. Hay que hacer el cálculo. Entonces, como dice el artículo 87, de acuerdo al trabajo realizado, eso quiere decir que lo podemos realizar el aguinaldo en forma proporcional, descontando entonces incapacidades por enfermedad general, porque cuando un trabajador se te incapacita por enfermedad que no es de trabajo, entonces la relación laboral se suspende. Entonces, si se suspende la relación de trabajo, no hay la obligación de pagar salarios, por lo tanto, el trabajador no devenga la parte proporcional de esos días para el pago del aguinaldo. En la práctica, muchachos, si ustedes quieren agarrarse los 15 días parejos, adelante, es beneficio para el trabajador y eso la autoridad no te lo va a objetar. Ok, gracias, Steffi. Gracias. ¿Cómo sería entonces el cálculo de aguinaldo? Entonces, tus papeles de trabajo, este es un ejemplo que yo te propongo para que tengas la manera de realizar el cálculo de tu aguinaldo. O sea, vas a determinar, por ejemplo, la fecha del ingreso del trabajo para aquellos que hubiesen laborado todo el año o en su defecto hubiesen entrado en el transcurso de este. Y tenemos 3 trabajadores con esos 3 ejemplos. Uno que entró en el año 2000, ya tiene 17 años trabajando con nosotros. Entonces el aguinaldo se calcula con base en el año completo. Segundo trabajador, pues también tiene 2 años trabajando con nosotros, se calcula el aguinaldo sobre la totalidad del año, de 1 de enero al 31 de diciembre. El último trabajador apenas lo contratamos hoy. Si apenas lo contratamos hoy, estamos suponiendo que va a trabajar el mes completo. Vamos a tener que llevar una relación como soporte para el pago del aguinaldo, una relación de las incapacidades que haya tenido el trabajador en el año. Estas incapacidades ya sabemos que para efectos de seguro social son las incapacidades por enfermedad general, las incapacidades de riesgos de trabajo y las incapacidades de maternidad. Como vimos ahorita en el artículo 42 de la Ley del Trabajo, únicamente establece que la relación de trabajo se suspende por incapacidades de enfermedad general. Entonces quiere decir que aquellos trabajadores que en el año hubiesen tenido incapacidades por riesgos de trabajo o incapacidades por maternidad, se considera que el trabajador estuvo activo. Esos días no se restan. Vamos a ver el primer ejemplo. Es un trabajador que laboró todo el año. Tuvo 3 días de enfermedad en el año. También tuvo 7 días de incapacidad por riesgos de trabajo y tuvo una incapacidad de maternidad por 84 días. También en el año incurrió en faltar injustificadamente 2 días del año. Entonces, a estos 365 días del año le vamos a poder descontar los 3 días de incapacidad por enfermedad y los 2 días por ausentismo. Quiere decir que de los 365 vamos a descontar únicamente 5 días. Por lo tanto, los días netos de este trabajador son 360. Los 7 días de riesgos de trabajo y los 84 de maternidad no se descuentan porque se considera que el trabajador se encuentra en estado activo. Es una protección. Primero, protección para la mamá trabajadora
Y segundo, porque el patrón tiene la obligación de darnos un ambiente laboral sano, seguro. Entonces, por eso, estos dos tipos de incapacidades, el trabajador se considera activo. Entonces, a los días del año, menos las incapacidades por enfermedad general, menos los ausentismos, por eso este trabajador tiene 360 días netos. Y entonces ahora sí, hacemos el cálculo del aguinaldo. Si nos dice el artículo 87 que son 15 días la prestación mínima, entonces dividimos los 15 días entre los 365 días para sacar el factor diario. Por los días netos del año de este trabajador, que son 360 pesos, ya tenemos el número de días a pagarle al trabajador. Y su salario nominal es de 100 pesos, entonces esos días proporcionales, haz la división, vamos a dividir 15 entre 365 me da 0.041. 0.041 es igual a 0.041. Deja que responda mi calculadora. Por los 360 días del año netos, me da 14.79 días. Y si su salario base, su salario nominal son 100 pesos, entonces multiplicamos 14.79 por 100 y me da 1.479.45, que es su aguinaldo bruto. A ese aguinaldo bruto pues habrá que descontarle el impuesto sobre la renta, calcular el impuesto sobre la renta. Como un ejemplo, yo le puse aquí, para efectos didácticos únicamente, le puse 9.45. No es el cálculo correcto, nada más para que nos dé la diferencia y obtener el aguinaldo neto. Segundo ejemplo, también es el trabajador que laboró todo el año y también tuvo 7 días de incapacidades por riesgos de trabajo y también es una chica. Tuvo incapacidad de maternidad por 84 días. No tuvo incapacidades de enfermedad general, no tuvo ausentismos, por lo tanto, se considera todo el año laborado para efectos de su pago de aguinaldo. Por lo tanto, serán 15 días netos por 100 pesos, que es su salario nominal. Su aguinaldo bruto será de 1.500 pesos. Menos el impuesto calculado, vamos a suponer que el impuesto fueran 10 pesitos, su aguinaldo neto sería de 1.490 pesos. Tercer ejemplo, es un trabajador que acaba de entrar, hoy lo contratamos y hay que pagar el aguinaldo. Se tiene derecho al aguinaldo, Entonces se lo vamos a calcular sobre los 31 días laborados, que son los 31 días de diciembre. Pero resulta que ya luego se nos enfermó, pues ya ves que ya se soltó el frío. Entonces no se cuidó, le agarró una gripa bastante fuerte y luego también tuvo un día de ausentismo en diciembre. Vaya, resultó ser una fichita este trabajador. Muy enfermizo y también tuvo una falta. Por lo tanto, estos 8 días sí se pueden descontar. Tanto los 7 días de incapacidad como el ausentismo, son 8 días, se lo vamos a restar a los 31 días de diciembre. Entonces, 31 menos 8. Entonces el trabajador tuvo únicamente 23 días para efectos del cálculo del aguinaldo. Sacamos la parte proporcional, 15 días entre 365, que es 0.041. 0.041 por 23 días netos me va a dar 94.52. No alcanzó cálculo del impuesto, su aguinaldo neto, 94.52. Entonces aquí lo importante, muchachos, en el cálculo del aguinaldo, pues es observar la posibilidad de pagarlo en forma proporcional. Esto es, descontando las incapacidades por enfermedad y los ausentismos. Como te comentaba hace rato, hay ciertos patrones que no hacen la deducción de los días, pues adelante, ¿no? Se irían directamente en el caso del trabajador 1, pues calcularlo sobre 365. Y tendría el mismo aguinaldo que la otra trabajadora de en medio, 1.490.
Entonces, eso lo hace el patrón, pues, también a lo mejor como una forma de premiar a los trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el último trabajador? Ya ves que lo acabas de contratar hoy, y luego se te enfermó, y luego faltó, y resulta que renunció, y tú ya le pagaste el aguinaldo sobre los 23 días, y te renuncia después de Navidad. Nomás esperó tener dinero para la Navidad, y luego lo renunció el 26, 27. Ahora el 25 cae el lunes, ¿verdad? Sí. Uy, luego el 26 fue y renunció. Y tú ya le pagaste el aguinaldo proporcional al 31 de diciembre. Pues, pudieras hacerle el ajuste sin ningún problema. Como de todas maneras, el trabajador tiene derecho al pago del finiquito con sus partes proporcionales de vacaciones y prima vacacional. Como el aguinaldo ya se lo adelantaste, pudieras ajustarte sin problemas. Le puedes decir, oye, trabajador, yo te calculé el aguinaldo sobre 23 días al 31 de diciembre. Entonces tú me estás viniendo a renunciar aquí el 26, entonces te voy a hacer el ajuste de 1, 2, 3, 4, de 5 días. No, hay patrones que sí son muy estrictos, ¿eh? Dicen, no, todo lo que gastamos en su expediente laboral, porque ya para formar el expediente laboral de un trabajador es un buen trabajo, ¿eh? ¿A poco no? Ahí está. Entonces, muchachos, pues, con la pena, pero pues estás renunciando antes, yo te puedo descontar el pago del aguinaldo en exceso. Aquí está el fundamento, el artículo 87, sumado con el artículo 42, y pues aparte que el trabajador, en el caso de los ausentismos, tiene prohibido faltar a sus labores, es una prohibición. Artículo 135, ¿no? 32, 33, 35, prohibiciones al trabajador faltar injustificadamente a sus labores, y si falta, pues no se le paga el día, y por tanto tampoco se le calcula para efectos de aguinaldo y sus demás partes proporcionales, en el caso de baja, por finiquito por baja. Entonces, chicos, pues así está, así deberíamos nosotros tener nuestra hojita de Excel con todos los papeles de trabajo. Entonces, tú debías de tener a la mano, en el caso de las incapacidades, pues estas, sobre todo estas, las de enfermedad general, para el caso de que el trabajador te reclame, oye, pues, ¿por qué si yo trabajé todo el año, a mí nada más me diste 1,470 y a ella que gana lo mismo le diste más? Yo sí, pues es que tú faltaste en el año y tuviste incapacidades por enfermedad. Sale caro enfermarte, sale caro faltar. Entonces, por eso yo te hice el cálculo proporcional y tú percibiste neto menos que tu compañera que gana lo mismo que tú. Eso es algo que ven siempre todos los trabajadores. ¿Por qué fulanito si gana lo mismo que yo? Si gana lo mismo, pero hoy aquel fue más cumplido, tú fuiste más faltista. Ponga la pregunta acá en el chat de Evi. Porque acá no sé dónde verlas. Pagar el aguinaldo en dos partes, sí se puede pagar en dos partes. ¿Cuál es la regla? Cuando menos 15 días en diciembre. Si en tu empresa tienen la prestación, por ejemplo, de 30 días de aguinaldo, y te dice el patrón, pues quiero pagar en dos partes, para que no se me haga tan pesado. Adelante. La obligación es pagar 15 en diciembre. ¿Cuándo vas a pagar los otros 15? Pues a lo mejor los pudiste haber dado en el Buen Fin, o para enero, porque ya ves que nos quedamos sin lana, nos gastamos todo el aguinaldo, y ya en enero ahí andamos sufriendo con el pago de la colegiatura, el pago del predial, el pago del engomado del vehículo. Evi Saraí nos pregunta que si la parte exenta del aguinaldo es de 30 veces la UMA, exactamente, hay que multiplicar 30 días por 75.49. 75.49 por 30 nos da 2.264.70. Exactamente, Evi. Pues muchachos, nuestras nóminas deben estar, el parámetro para la utilización del exento
al pago del aguinaldo, pues son 30 veces la UMA. La UMA diaria es 75.49. Este valor de la UMA va a estar vigente hasta el próximo 31 de enero del 2018. Ya el 1 de febrero de 2019 cambia el valor de la UMA. Obviamente va a cambiar para arriba. Ahí vamos a tener en enero nuestra webinar para el manejo de los nuevos parámetros que debemos atender para el manejo de la nómina. Esta también es una pregunta muy común que nos hacen en las redes sociales, chicos. Pues ya estamos a 20 de diciembre y no me han pagado el aguinaldo. Ya estamos a 22, 23, 24 y el patrón ni sus luces. ¿Y el aguinaldo? Vamos y le preguntamos, oye, patrón, ¿y el aguinaldo? No lo pagan y no lo pagan. Que no tiene dinero, no tengo dinero. Bueno, el aguinaldo ya sabes que lo tienes que pagar en diciembre porque no te provisionas. Bueno, tristemente, muchachos, no podemos demandar al patrón. El hecho de que no nos pague el aguinaldo no es motivo de demanda. Sí es motivo de queja. ¿Qué es lo que se recomienda? Vayan a la oficina del inspector del trabajo más cercano. En todas las delegaciones aquí en Ciudad de México, en todos los municipios, existe una oficina del trabajo, donde están principalmente las juntas locales. Bueno, en las juntas locales de conciliación, ahí hay una oficina que se llama Inspectoría del Trabajo. Entonces, ahí pueden ustedes poner su queja de que, oye, ya estamos a 20 de diciembre y el patrón no cumplió con su obligación de pagarnos el aguinaldo el día 19. Entonces, ¿qué hace el inspector? Levanta el reporte, levanta sus datos, toma los datos del patrón y programa una visita. Y en esa visita, o los visita a los patrones, o por el contrario, nos da un citatorio a nosotros los patrones para que nos presentemos. Yo creo que más fácil va a ser esa, que el inspector le da a los trabajadores un citatorio, de ven, te voy a dar un citatorio, se lo das a tu patrón para que venga mañana y presente aquí sus argumentos de por qué no ha cumplido con esta obligación que le señala el artículo 87. Entonces lo invitan a que cumpla con esta obligación. El pago del aguinaldo, muchachos, prescribe al año. Entonces, a partir del 20 de diciembre de 2017, el patrón todavía tiene un largo año para pagar. Tendría hasta el próximo 20 de diciembre del 2018 para pagar el aguinaldo del 2017. Claro que eso va a depender mucho de la forma en que el inspector le apriete las tuercas a ese patrón. Si lo ve que es más o menos un patrón solvente, pues puede sí ponerle un plazo, ¿no? Exigirle un plazo. Pero sí tendríamos un año, porque así lo marca el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Las acciones de trabajo prescriben al año después de la fecha en que la prestación es exigible. Entonces, a partir del 20 de diciembre ya se vuelve exigible el pago del aguinaldo. Puede incluso el inspector imponer una sanción por ese incumplimiento, independientemente de que el patrón se comprometa. Sí, para el 28 de diciembre se los pago. El inspector levanta constancia de eso y espera que el patrón cumpla con la fecha establecida. De todas maneras, lo debe de sancionar. Debe de imponer una sanción. Y esa sanción, en el caso del aguinaldo, el incumplimiento, está tipificada en el artículo 1001, si es que no me acuerdo. Bueno, ahorita te digo el monto de la sanción y en qué artículo viene. Mientras contesto otra pregunta de Eddie Saria. En el caso de los empleados que ganan comisiones, su salario diario considerarse el promedio de su salario variable.
¿Puedo usar las variables que calculamos para el INSS más su parte fija? No, Evi. Ya lo comenté en una lámina anterior. Para el caso de los trabajadores de salario variable, el aguinaldo se calcula sobre la parte fija, sobre el salario base nominal. Lo puede promediar. Si quiere usted promediarlo y pagarlo con base en el promedio, adelante. Pero la regla para los trabajadores mixtos se usa la parte fija. Eso ya lo había comentado en una lámina anterior. Entonces, a ver, entonces te digo cuál es el... Violaciones por no pagar el aguinaldo sería el artículo 1002. La multa sería el equivalente de 50 a 5,000 veces la UMA por no pagar el aguinaldo. 50. Vamos a ver que fuera la multa mínima. Y tienes 10 trabajadores. Entonces nada más multiplica 50 por 75. 50 por 75 que vale la UMA. 50 las veces por 75,49. La multa sería de 3,700 pesos por trabajador. Y si no le pagaste el aguinaldo a 10 trabajadores, entonces 3,700 por 10. Ya la multa se vuelve de 37,700 pesos. Entonces, encima, tener que pagar el aguinaldo, ¿eh? Entonces, es el aguinaldo más multa si lo haces de manera extemporánea. Ese sería el castigo. Sí, Evi, es el artículo 87. Porque se habla del salario diario, no del salario promedio. La única excepción es para los trabajadores que son 100% variables. ¿De acuerdo, chicos? Déjame, te comparto mi hojita en Excel. Quiero que veas mi hojita en Excel. Deja abrir mi hojita en Excel. Porque tengo una hojita en Excel que te calcula el aguinaldo. Déjame... ¿Dónde la tengo? En mis archivos de mi página web. Mi web. Archivos. Cálculo del aguinaldo. Déjame te comparto mi pantalla. Listo. Se supone que ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok, aquí está mi calculadora. A ver, Angélica, ¿nos puede compartir alguna calculadora? Sí, como no, ahorita la van a ver. Y ahorita les digo dónde la pueden descargar. Osvaldo, con respecto a las incapacidades, si un trabajador estuvo incapacitado durante un año por enfermedad general, la empresa puede no pagar el aguinaldo. Claro, porque no estuvo laborando. Estuvo incapacitado por enfermedad general, no tiene derecho al pago del aguinaldo. Si ustedes quieren hacer el cálculo y se lo quieren pagar, es decisión de ustedes. Pero el artículo 87 más el 42 les da la razón de no pagarlo. Ok, entonces vamos a ver la calculadora. Cuando abren la calculadora, chicos, pues se les manda el mensaje porque utiliza macros, entonces nada más hay que darle OK y aceptar utilizar macros. Entonces aquí están las instrucciones. Hay que leer las instrucciones, por favor, son 4 instrucciones nada más. Son 1, 2, 3, 4 pestañas. La pestaña de instrucciones, la pestaña de hoja de cálculo, la pestaña del recibo y las tablas del impuesto que utiliza. Entonces vámonos a la hoja de cálculo. Aquí tú vas a poder capturar los días del año, que por ejemplo para 2017 son 365. Que el trabajador tuvo ausentismos. Vamos a calcular el impuesto real de nuestro trabajador de acá de la lámina, ¿no?
que era, ¿se acuerdan cuántos días de ausentismo tenía? Tenía 3 faltas y 2 ausentismos, eran 5. 3 y 2. Exacto, Angélica. Usted sí estaba atenta. 2 ausentismos y 3 incapacidades por enfermedad general. El salario era de 100 pesos. El salario diario, no, el salario mínimo es de 83.66. El salario diario del trabajador era 100 pesos. Pues aquí está el aguinaldo total, 1.480, el aguinaldo exento, quiere decir que el aguinaldo gravable, para este trabajador que gana 100 pesos, el aguinaldo gravable es 0. Adelante, Bertita, con la pregunta. Ponga su pregunta acá, Bertita, en el chat para que la vean los demás. Ya se contestó la pregunta, Osvaldo, acerca sobre la UMA. El exento es sobre la UMA. Ok, aquí está entonces el cálculo del impuesto con base en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el cálculo alternativo del procedimiento del artículo 142. Entonces, en el caso de este trabajador que gana 100 pesos, al no tener aguinaldo gravable, su aguinaldo es completamente exento. Entonces, aquí está la calculadora para un trabajador y podremos imprimir su recibo de pago por ese aguinaldo. Esa es mi calculadora que tengo para ustedes. Tan sencillo, nada más es capturar, en todo caso, el ausentismo, las incapacidades por enfermedad general, capturar el salario mínimo y el salario diario de ese trabajador. Eso es todo lo que te hace la calculadora. Es una calculadora para un trabajador. Bien. ¿Qué pasó con qué, Pedrín? Veamos. No es original. Ok. ¿Dónde van a poder descargar esta calculadora? Vayan a mi página web www.wpsotosesor.com. En la sección de las descargas, busquen las descargas laborables y ahí viene la calculadora del aguinaldo. Ok, pero ya estoy de vuelta. Sí. A ver, ¿dónde más veo las preguntas? Porque... Bertita, ponga su pregunta aquí. Acá está. Pregunta Bertita, en el caso de la entrada en vigor del nuevo salario mínimo, ¿afecta en el cálculo del aguinaldo? Sí, sí va a afectar, Bertita, pero para aquellos trabajadores que ganaran menos del salario mínimo. Entonces, si tienes algún trabajador que al día de hoy su salario diario es inferior a 83.66, hay que ajustarlo y eso va a afectar el cálculo del aguinaldo. Angélica, tabla para cálculos masivos, no me acuerdo. No me acuerdo, la verdad, si la tengo. Déjeme echarle un vistazo rápido a mis archivos. No recuerdo, la verdad. Pues como ya la mayoría todos usamos Nominax, Nominax nos hace el cálculo de una manera automática. Solamente le damos los parámetros, fecha de pago, y Nominax nos hace automáticamente el cálculo. Yo estoy enamorado de Nominax y simplemente le digo, lo voy a hacer, voy a pagar el aguinaldo tal fecha y me hace el cálculo automático. Y me hace el timbrado. Elsa Cárdenas, ponga su pregunta acá en el chat, Elsita, para que lo vean los demás. Pregunta Elsa,
¿Cuántos días de aguinaldo están exentos? Bueno, la parte exenta son 30 veces la UMA. Esa es la parte exenta para el aguinaldo. 30 veces la UMA. ¿Correcto? Bueno, muchachos, pues a nombre de